Mis amados hermanos, muy buenas noches. Qué maravilloso volvimos a encontrarnos en esta noche para continuar con nuestra preparación, nuestra santificación por medio de la palabra, como nuestro Señor Jesucristo sí dijo: santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, cada vez que nosotros estamos deleitándonos de este manjar que proviene directamente del trono de Papá Dios, nos estamos siendo santificados, purificados, limpiados, quitándonos toda la mugre, toda la suciedad durante todo este tiempo de oscuridad, de todas estas festividades paganas. Nos estamos quitando todo eso para poder estar listos una vez más. ¡Qué maravilloso! Tenemos el privilegio de volver a encontrarnos. Papá Dios nos ha preservado el soplo de la vida y la salud. Estamos contentos, estamos alegres, estamos felices, estamos dichosos de poder volvernos a encontrar. Alabado sea nuestro Señor. Y por supuesto, como todos los martes, veníamos estudiando el libro de Romanos. La última vez nos habíamos quedado en Romanos, el capítulo 2, el verso 17, y es ahí donde realmente en esta noche vamos a iniciar. Mis queridos hermanos, es un privilegio de poder estar juntos una vez más. Es un honor que Papá Dios nos regala, apartándonos este tiempito para nosotros deleitarnos de la carne del Señor Jesucristo y beber de su sangre. ¡Qué maravilloso! Es una gran oportunidad que nosotros, por supuesto, como hemos dicho siempre, no vamos a despreciar nunca, sino al contrario, vamos a aprovecharlo para que cuando retorne nuestro Señor Jesucristo nos encuentra gorditos, hermosos, bien alimentados y preparados para despegarnos de este mundo e irnos a su encuentro e ir a casa de Papá. ¡Qué maravilloso! Bueno, mis queridos hermanos, sin mayor preámbulo, vamos a dar el inicio de nuestro estudio en esta noche y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria, el honor y la majestad sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso, eres precioso, eres grandioso, porque tú nos cuidaste durante todos estos días que pasaron. Nos guardaste para ti. Nos sentimos felices de poder hoy una vez más reanudar nuestra santificación en el estudio de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias. Te pedimos, oh bendito Señor, que seas tú perdonándonos las faltas, las equivocaciones, los errores que hemos cometido durante estos días que han pasado, Señor. Por favor, perdónanos, ayúdenos siempre a vivir con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Ayúdenos a vivir solo por ti y para ti. Gracias por esta oportunidad que nos ha brindado una vez más. Gracias por preservar en nosotros el aliento de vida. Gracias, oh bendito Dios, porque nos guardaste en tu regazo. Te alabamos y te honramos por ello. Ahora, Padre, ayúdenos a continuar en nuestra vida de santificación, en santificación.
hasta alcanzar la glorificación cuando retorne nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a casa. En tus manos nos encomendamos, sea tu Santo Espíritu en esta noche conduciéndonos a toda verdad. Y sobre todo, que estas verdades tuyas puedan ser impresas en nuestros corazones. Y así no vivamos nosotros, sino tu Santo Hijo en nosotros para tu honra y tu gloria. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 2. En el capítulo 2 ya hemos estudiado la primera parte, que es el justo juicio de Dios. Y ahora vamos a continuar con el verso 17, que el título se llama Los judíos y la ley. Por supuesto, se enfoca aquí porque en el tiempo del apóstol Pablo tenía que referirse a los judíos y la ley, pero ahora nosotros lo vamos a dar el enfoque, si el apóstol Pablo estuviese presente aquí con nosotros, que iba a decir los cristianos y la ley. Entonces, eso es lo que realmente nosotros vamos a hablar, porque es necesario que todos nosotros entendamos claramente, nítidamente, la voluntad del Señor y podamos vivir para la honra y la gloria suya. Ok, nos habían que dicho en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol sabía perfectamente que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, a todo el pueblo de Dios, por el evangelio que Él nos ha dejado, por los escritos que Él nos ha dejado a través de los apóstoles, a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, porque todos estos escritos han sido dejados ahí para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin del tiempo, el fin del tiempo. Estamos viviendo los últimos segundos de la historia de esta humanidad y por esa razón debemos continuar en esta santificación con más seriedad, con más premura. Debemos hacerlo. Ahora bien, ya sabemos en el día en que Dios juzgará por el Señor Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, nosotros realmente no debemos tener secretos, porque sabemos que el Señor se dice, todo lo que el hombre hiciere, pensare, se dará cuenta en el día del juicio. Es decir, por más que tratemos de esconder acá, pero en el juicio todo eso se va a hacer vox populi, se va a estar a la luz abierta y todo mundo va a saber realmente quiénes somos cada uno de nosotros. Es decir, por esa razón es mejor ser como el mismo apóstol si nos ha enseñado, debemos ser un libro abierto delante de todos, donde realmente puedan leer todo lo que concierne a las maravillas del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. No tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué estar viviendo tapándonos con un manto de falsedad o metiéndonos debajo de la mesa, actuando debajo de la mesa una forma y actuando en el público otra forma. No, porque al fin y al cabo todos los secretos serán descubiertos. Entonces es mejor que andemos tal como somos para que realmente el Espíritu de Dios
pueda ir haciendo su trabajo en nosotros, en nuestro corazón, para prepararnos, para que las fallas que tengamos puedan ser suplidas, puedan ser corregidas, puedan ser realmente sacadas de nosotros y que podamos vivir una vida para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, verso 17, no olvide, el título es Los judíos y la ley. Es decir, nosotros lo vamos a decir los cristianos y la ley. Dice, he aquí, verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso es impresionante cuando nosotros estamos mirando eso. Como hoy por hoy vamos a decir en la forma más sencilla como el apóstol realmente si viviera hoy en día con nosotros, él diría, he aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano. El sobrenombre cristiano. Te apoyas en la ley, es decir, te apoyas en las escrituras, te apoyas en la Biblia, lo carga a todo momento contigo y tú dices, es que ahí está escrito, ahí está escrito. Tú te glorías, mire bien eso, te glorías en Dios. Y muchos realmente se sienten felices, contentos de ser cristiano, porque es un privilegio, es un privilegio. Pero cuando este cristianismo se toma como pretexto, es diferente, es una desgracia. Que así también como los judíos cuando eran el pueblo de Dios eran felices y contentos y se fanfaroneaban porque al fin y al cabo eran los hijos de Dios, entonces se sentían honrados, pero este honrar iba supremamente lejos, hasta consideraban a los demás como inmundo. Consideraban a los demás, todos los demás, pecador, cuando realmente ellos también estaban pecando, pero el pecado de ellos tenía excusa, porque al fin y al cabo ellos son hijos de Dios. Es lo mismo hoy en día. Nosotros no podemos engañarnos, que como se nos dice, todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Dios, tenemos que dar cuenta y Dios va a poner a la luz pública los secretos de nosotros. Entonces tenemos que hablar muy claro. Podemos ver, tú tienes el sobrenombre de cristiano. El sobrenombre cristiano, te fanfaroneas de ello. Te sientes digno, te apoyas en las escrituras, es verdad, y te glorías en Dios. Verso 18. Y conoces su voluntad. Claro, así como los judíos conocían la voluntad del Señor, porque ellos eran los depositarios de la verdad de aquel entonces, nosotros hoy en día, que nos llamamos cristianos, entonces somos también depositadores de la verdad de Dios, porque el Señor Jesucristo nos ha dejado este evangelio, nos ha enseñado a través de los apóstoles, nos ha dejado estos escritos para nosotros realmente saber la voluntad de Papá Dios. Así como en aquel entonces los judíos conocían la voluntad de Dios, hoy por hoy nosotros también los cristianos conocemos la voluntad de Dios. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Qué maravilloso cuando uno ve a los hermanos, llega. Lo que nos falta es colocarnos un escrito ahí en la frente de nosotros diciendo somos cristianos. Que porque hoy en día es el asunto, todos dicen es que somos cristianos. Es que somos pastores, es que somos evangelistas, es que somos profetas y nos gloriamos en todas estas cosas. El asunto
no es tanto el gloriarse porque tenemos el privilegio de gloriarnos en el Señor Jesucristo. Es un honor, es un privilegio ser salvado por el Señor Jesucristo, ser perdonado, ser rescatado por el Señor Jesucristo, ser santificado por Él, ser justificado por Él, ser redimido por Él. Claro, es un honor, es un privilegio. Pero el asunto es lo que hacemos contrario de lo que pretendemos ser. Y esto es lo que realmente el apóstol estaba poniendo énfasis. ¿Ok? Se fanfarroneaban de que eran judíos, de que se apoyaban en la Torá, se apoyaban, entonces y tenían la gloria de Dios en sí. Entonces conocían su voluntad y habían sido instruidos por la ley para probar lo mejor. Y nosotros hoy en día nos sentimos también honrados en ese sentido y nos sentimos felices de llamarnos cristianos, de presentarnos. Todos se quieren presentar para ganar confianza de los demás. Entonces dicen es que soy cristiano, a boca abierta, con corazón rebosado. Entonces si dicen que conocemos la voluntad de Dios y tenemos la gloria de Dios, es decir, que es el Espíritu Santo, hasta muchos se atreven a dar órdenes al Espíritu Santo, compórtese así, compórtese así, manifestarte en el momento que digamos, si el Espíritu Santo ellos creen, se corre para hacer realmente la voluntad de ellos. Y nos dice, y conoce su voluntad e instruido para la ley, aprueba lo mejor. Quiere decir, con la Biblia en la mano, nos sentimos infalibles. Los demás son falibles, pero nosotros no. Los demás son pecadores, pero nosotros no. Los demás merecen castigo, nosotros no. Los demás, siempre en los demás, cuando realmente la escritura no fue hecho para los demás, sino fue hecho para nosotros. Todas las amonestaciones, todas las enseñanzas no es para el mundo. La escritura no está juzgando el mundo, porque a veces nosotros perdemos de vista lo que el Señor Jesucristo dijo en su oración. Padre, yo oré por ellos, no oro por el mundo, sino yo oro por ellos. ¿Por qué no ora por el mundo? Porque el mundo está ya condenado. Porque el mundo tiene nombre propio, se llama Satanás. Satanás es el mundo y todo lo que vemos en el mundo es Satanás. Por esa razón el Señor Jesucristo en la oración dijo, Señor, yo oro por ellos, pero no oro por el mundo. Y hoy en día hemos visto a la gente decir, vamos a orar por el mundo. Es que el mundo va a convertirse, el mundo va a arrepentir. Eso es un engaño, esa es falacia, porque el mismo Señor Jesucristo, si nos dice, nosotros, el oro fue por nosotros, por aquellos que tú me has dado. Ellos eran tuyos, pero tú me los has dado a mí. Entonces yo oro por ellos. No oro para que los quite del mundo, sino yo oro para que los preserve. Es decir, si nosotros estamos siguiendo el mismo derrotero del Señor Jesucristo, la misma ruta que Él ha trazado, nosotros tenemos que orar es por nuestros hermanos que están en el mundo repartido, que están sufriendo los mismos problemas, las mismas tentaciones que estamos enfrentando, los mismos peligros, las mismas persecuciones que estamos viviendo. Ellos también lo están viviendo en las diferentes partes del mundo. Entonces debemos orar por ellos para que el Señor los preserve del maligno, para que el
el Señor, no para que el Señor quite las tentaciones. No, las tentaciones no se pueden quitar. Las pruebas no se pueden quitar, las dificultades no se pueden quitar, las necesidades no se pueden quitar, porque todas estas cosas que el enemigo lanza es para ayudarnos, si lo tomamos en el sentido correcto, a afianzarnos más, a consagrarnos más, a compenetrarnos con nuestro Señor y con nuestro Dios. No son desgracia para nosotros y que queremos librarnos, no, queremos salir victorioso de ellos. Y eso fue la oración del Señor. Padre, yo oro por ellos, no para que les quite del mundo, sino para que los preserve del maligno. Es decir, para que realmente al aferrarnos a nuestro Señor, a nuestro Dios, podamos salir más que vencedores en todas las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. Esto fue la oración. No es como hoy en día están diciendo, oremos por el mundo, porque con tantas catástrofes, con tanto hielo que está haciendo en Europa, en el Norteamérica, en Asia, entonces tenemos que orar por ello. No, nosotros oramos para que el Señor ayude a nuestros hermanos a entender que todas estas cosas tienen que suceder para agilizar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchamos que los polos se están descongelando, cuando escuchamos que todas las partes se están congelando, entonces tenemos que entender, el Señor realmente está por retornar. Es el momento de erguirnos y levantar nuestras cabezas y estar suspirando por este momento. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todos nuestros hermanos en las diferentes partes del mundo, Señor, por favor, ayúdeles a entender, ayúdeles, oh bendito Dios, a levantarse la cabeza y contemplarte a ti. Ayúdeles, oh bendito Dios, a olvidar el mundo y realmente a concentrarse en ti para que todos podamos estar listos para este gran día, porque el mundo no se va a convertir. No vamos a creer un cuento eso. El Evangelio tiene casi 2000 años de estar siendo predicado. El mundo no se ha convertido y muchos piensan en unos días, en unos meses o por orar por el mundo va a ser convertido. No, hermanos, es decir, bajémonos de esta nube o de esta falsa creencia y que podamos entender realmente el asunto. Lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo es por causa tuya, por causa mía, para que podamos levantar la cabeza, erguirnos y comenzar realmente a prepararnos con seriedad, con devoción, con dedicación, con entrega, porque estamos a punto de despegarnos de este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo está a punto de retornar para llevarnos a casa. Ahora bien, si tenemos que gloriarnos, es en eso, tenemos que gloriarnos. No ir fanfaroneando que como que muchos están andando como los judíos hacían. Es que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. No importa lo que hagamos, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Pero no, el apóstol quiere ponernos eso bien en claro. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos. Mídelo bien. Guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y muchos nuestros hermanos sí tienen esta presunción. Andan farfaneando. Andan, es que nosotros somos los santos. Andan, es que nosotros tenemos el poder de Dios. Es que nosotros y ellos van haciendo despliegue, van haciendo show y les falta luces, cámara
y acción, entonces para ellos realmente mostrar. Cuando realmente, así como el pueblo que mostraba, pero en medio de mostrar, estaban haciendo un montón de cosas indebidas que aquí el apóstol sí lo va a poner en evidencia para nosotros no vivir una vida engañada de pensar porque nosotros asistimos a X o Y congregación, porque nosotros nos vestimos así o asá y andamos fanfaroneando, porque nosotros guardamos X o Y cosa, porque nosotros cargamos la Biblia, porque nosotros predicamos el Evangelio, porque nosotros ayunamos, porque nosotros devolvemos diezmo y ofrenda, entonces vamos fanfaroneando, creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto y que realmente Dios debe sentirse honrado porque nosotros estamos haciendo estas cosas. No vamos a caer en lo mismo que ellos que cayeron. Confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Todos los cristianos piensan eso, que ellos son los rectores de la humanidad. Ellos hablan con, a veces ellos que dicen que hablan con autoridad, pero esta autoridad es prepotencia, no es una autoridad del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no echaba en la cara de nadie de que él era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo que nos andaba fanfaroneando, así, mire, yo he bajado del cielo, mírame a mí, es que, mire, yo no soy como ustedes, pecadores, no, ellos, el Señor Jesucristo no pasaba el tiempo señalando, despreciando, menospreciando, criticando al mundo y señalando al mundo y condenando a los y otros que dicen es que no, el pecado hay que denunciarlo. Sí, claro, el pecado hay que denunciarlo, porque el mayor pecador somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando le presentaron a la mujer adúltera, y entonces él no tenía carácter, él no quería mostrar el pecado en evidencia, porque él no salió a condenar a ella, sino al contrario, él estaba defendiendo. Y muchos que dicen, por cuanto no se pregona el pecado de los hermanos, por cuanto no se les señala en público, entonces son cristianos débiles, son pastores que están amanguarando con el pecado y con el pecador. No, hermanos, eso no es así. Y mire, el Señor Jesucristo simplemente a través de este ejemplo sí nos dice, el que cree que esté firme, mire que lo caiga. Por esa razón, él decía, mire, todos estos que están señalando a esta mujer, cuando él les dijo, bueno, señores, muy bien, apedréenlo, pero con una condición, el que esté sin pecado. Eso es el meollo del asunto. Para nosotros señalar, para nosotros hablar a voz en cuello del pecado de los demás, tenemos que ser sin pecado. Y el Señor Jesucristo, que era sin pecado, no lo hacía. ¿Sí me entienden? Entonces, que ahí confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, y muchos andan creyendo que son correctores de herejes. Correctores de herejes. Y muchos están andando pensando que ellos son los doctores de la letra y que ellos saben al pie y de pie a cabeza, de la A hasta la Z, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y andan mostrándose, fanfaroneando. No, hermanos, ojo a eso, ojo, porque esto desgració la vida del pueblo de Israel, desgració a los judíos. Y esto también, si nosotros persistimos en esta vil ignorancia, esto nos va a desgraciar también. Es necesario que nosotros nos ubiquemos
donde el Señor Jesucristo realmente se ubicó. Él no defendía el pecado. Por esa razón Él murió. El haberse muerto en la cruz no estaba diciendo que nosotros estábamos exentos de pecado. No, al contrario, el Señor Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, Él aceptó a morir en lugar nuestro para darnos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Miren eso. Nos da el privilegio, Él aceptó de que nosotros éramos pecadores, de que nosotros merecíamos la condenación. Él lo recibió en lugar de nosotros. Y ahora bien, Él, haberlo recibido, no nos da la licencia de creer que nosotros somos quién sabe qué y que ahora todos los demás son pecadores y que nosotros podemos echarles en la cara lo que ellos son porque nosotros somos los hijos de Dios. Ojo a eso. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Ojo a eso. Nosotros tenemos la bendición de Dios, que muchos exhiben sus bendiciones y hablan a voz en cuello. No, hermanos, no. Esto no es el asunto. Y vamos a ver aquí hasta dónde llegó los judíos que pensaban que así. Verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hoy en día es lo que sucede. Muchos se creen instructores de indoctos, de ignorantes, maestro de niños, y ellos tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Por esta razón hay muchos que no aceptan que les amonestan. Hay muchos que dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Muchos dicen, pero yo soy el profeta, ¿cómo va a venir a amonestarme a mí? No, ¿cómo se le ocurre? Si el otro dice, no, es que Dios me habló, el otro dice, pero ¿cómo Dios le va a hablar a ti si tiene a esta belleza para hablar que soy yo? Entonces, ¿cómo Dios va a dejar de hablar conmigo para ir a hablar con este hermanito allá y con esa hermanita y con... Muchos se comportan así como los sacerdotes decían. No. Nosotros somos los representantes de Dios. Nosotros somos los que estamos junto con Él, que estamos ofreciendo animales, sangre de becerros, de cabritos, de ovejas. Entonces nosotros tenemos una relación directa. ¿Cómo va a venir a hablar a través de otro? Ojo, hermanos, que esto no nos vaya a suceder poniéndonos en un perdaño donde realmente nos sentimos encima del cielo. Que eso no nos vaya a suceder, porque el Señor Jesucristo, que nadie se llame maestro. Mire bien eso, que nadie se llame maestro. Pero ahora muchos ya dicen, no, ya no somos maestros, sino somos doctores. Doctores en teología, somos doctores de la ley, somos doctores de las escrituras, y nosotros y todos los otros es el populacho que tiene que ser enseñado por nosotros, los grandes, los super profetas, los super maestros y los super apóstoles. Hermanos, yo creo que realmente todas estas palabras que se pronuncian muestran que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sí puso un punto fijo donde tenemos que ubicarnos. El que quiere ser grande, que sea siervos de todos. Esta lección que el Señor nos ha dado, que muchos quisieran coger la Biblia y romper esta parte, porque el yo de ellos es tan inflado, como se le ocurre que yo... Todo eso es lo que hacen. Pero no, hermanos, el Señor Jesucristo sí decía, ustedes me llaman maestro porque yo lo soy.
porque yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, pero tú y yo somos simplemente instrumento que el Señor está utilizando para ayudarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros. No somos rectores de nadie, ni siquiera somos rectores de nosotros mismos. Pero como siempre, si se dice, y el Señor Jesucristo sí lo enseña, siempre vemos la paja del ojo ajeno y no vemos la tremenda viga que nos enceguece. Por esa razón muchos dicen es que yo soy el reverendo y ponen acento, yo soy el pastor, o yo soy el profeta, o yo soy el apóstol, o yo soy quién sabe qué. Y todo esto yo soy, está usurpando el lugar del verdadero yo soy. Porque el verdadero yo soy se llama el Señor Jesucristo. Él es el verdadero yo soy. Pero nosotros no podíamos estar hablando de yo soy. Pero que ahí ellos sí lo hacían. Instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Creen que con la palabra de ellos es póngale la firma. Si el pastor dice una cosa, así es. Si el doctor de la ley dice una cosa, nadie puede venir a atrever a contradecirle al doctor, porque al fin y al cabo es un doctor. No, hermanos, no. En el Evangelio nadie es doctor. En el Evangelio nadie. Porque como ha dicho el apóstol que Pablo, ¿qué tienes que no has recibido? Si lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te glorías como si nunca hubieses recibido algo? Es decir, todo lo que nosotros podemos estar diciendo, si es que lo que estamos diciendo es correcto, proviene directamente del Espíritu Santo. Él es sí el doctor, Él es sí el que es infalible, Él es sí realmente su palabra es amén, porque Él es la verdad, porque el Señor Jesucristo sí nos dijo, el Espíritu de verdad, cuando vendría, nos conduciría a toda verdad. Eso sí, el Espíritu Santo habla, nosotros debemos agacharnos que la cabeza, porque eso es la realidad, eso es la verdad de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Pero nosotros, los pobres mortales, los pobres pecadores, los pobres, quiere decir que a todo momento, si no pecamos robando, pecamos mintiendo, si no pecamos mintiendo, pecamos que deseando lo ajeno, si no deseamos lo ajeno, pecamos queriendo en la forma bien avaro de estar buscando. Es decir, nosotros realmente no tenemos la forma de atrevernos a creer que nosotros no podemos equivocarnos porque somos los doctores, somos los duros, somos los correctores de hereje. No, hermanos, hasta el hermanito que aparentemente en la congregación, que es el hermanito, el más humilde, el Señor lo puede utilizar para avergonzar a todos aquellos que se creen que ellos son los chachos, ellos son los príncipes, y muchos se atreven a decir los generales de Dios. Que es increíble, ¿eh? Es decir, muchos se presentan como los generales de Dios, los tremendos profetas, los tremendos pastores, los tremendos doctores de la ley. Delante de ellos nosotros tenemos que agacharnos y va recibiendo todo lo que ellos nos echan en la boca, aunque sea veneno, pero tenemos que aceptarlo porque al fin y al cabo el doctor sí lo dijo. No, hermanos, no, bajémonos de esta nube, instructor de los indoctos. Todos nosotros somos indoctos. ¿Quién conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios?
Es el Espíritu de Dios que conoce las cosas que de Dios, porque nosotros lo único que podemos decir de nuestro Dios, de nuestro Señor, es a través de la revelación por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos revela, somos ignorantes, somos incapaces. Una cosa es leer un pedazo de la palabra y otra cosa es encontrar el por qué Dios lo estaba diciendo cuando lo dijo, cuando se escribió, qué tenía Dios en la mente. El único que puede hacernos encontrar eso se llama el Espíritu Santo, porque nos dice, vosotros tenéis la mente del Señor, porque el Espíritu del Señor está en nosotros para conducirnos a toda verdad. Entonces, ¿de qué vamos a gloriarnos? ¿De qué vamos a fanfaronear? ¿De qué vamos a creernos? Si lo poquito que podemos decir tendrá indefectiblemente ser inspirado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos la enseña, no lo podemos saber. Y en las universidades donde vamos, los hombres van a interpretar, pero el Espíritu Santo no les dice. Y por esa razón a veces tomamos el Evangelio tan carnal. No, hermanos, tenemos que entender. Verso 21. Mire a dónde llega. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Si mire bien, antes de ponernos a enseñar a otros, deberíamos enseñarnos a nosotros mismos. Antes de ponernos a corregir a los demás, teníamos que ponernos a corregirnos a nosotros mismos. Pero como nosotros somos un fiasco, como la escritura que dice, nadie sabe que es bueno. Nadie. El único que sabe que es bueno es el Espíritu Santo, porque Él tomó lo del Señor Jesucristo para venir a dárnoslo. Él lo tomó porque es lo que el Señor Jesucristo sí dijo. Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Es decir, todo lo que el Espíritu dice es verdad, porque lo toma del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la única verdad. Entonces, nosotros atrevernos, miren, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Es impresionante ver a veces cuando la gente si saca los 10 mandamientos y dice, no robarás, no hurtarás. Entonces dicen, sí, pero roban los diezmos, roban las amistades, roban la confianza, pero no, despojan, hacen y deshacen, ¿sí me entienden? Vuelven el evangelio un negocio, pero ellos no están robando, no, al contrario. Ellos están diciendo a los hermanos, vayan y no comen, pero vengan y diezman. No importa que estén enfermos y tienen un medicamento que comprar, pero es mejor de no comprarlo, pero vengan y diezman. Ese es robar. Ese es robar. Cuando alguien tiene confianza en nosotros, porque los hermanitos creen que los pastores que somos guiados por el Señor, y muchos han aprovechado de este privilegio para abusar. Ese es hurtar. Por esta razón, si Él dice, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. No sea de mentir, miente. Miente en la forma a veces que vemos a los hermanos que mentir es como realmente si no tuviesen la gracia que de Dios, la mentira les fluye. Pero ellos dicen, no, es que nosotros, no, al fin y al cabo con el populacho no podemos tener palabra.
porque al fin y al cabo nosotros somos los hijos de Dios, así como pensaban que los judíos. Los judíos decían, no, a la gente, a los gentiles les podemos quitar la palabra, podemos darles una palabra y después nosotros si lo quitamos. Podemos prometer y después que no cumplir, porque al fin y al cabo son animales que tienen rostro humano para evitarnos sentir repulsión. Entonces, ¿para qué nosotros que vamos a darles qué palabra? Hoy en día nuestros hermanos piensan así. Los ministros, los pastores, los evangelistas, los doctores de la ley piensan así. Los que ponen el frente del pueblo sienten que ellos pueden mentir, pueden decir lo que sea y ellos pueden justificarse porque al fin y al cabo ellos son los generales de Dios. Es increíble, ¿eh? Es increíble cuando uno ve eso. Verso 22. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Muchos están diciendo, hermanos, los adúlteros tienen que ser expulsados de la iglesia porque es un pecado horrendo. Pero ellos están adulterando con las revistas pornográficas. Están adulterando en sus mentes. Por esta razón se preocupan tanto por las falditas de las hermanas que porque la concupiscencia no les deja tranquilo. Y eso se están adulterando. Y no solamente en eso, en esta forma, sino espiritualmente se están adulterando. Están dejando al Señor Jesucristo, que es su verdadero esposo, y están haciendo alianzas con políticos, con otros grupos religiosos que son totalmente diabólicos, con el musulmán, con el sintoísta, con el budista, con todo, y ellos dicen podemos reunirnos y podemos adorar a Dios, porque al fin y al cabo la palabra Dios es Dios y todos estamos adorando y podemos adorar a nuestra manera, y se sienten, están adulterando porque todos los que se meten con los políticos, con los gobiernos, buscando privilegio, buscando oportunidades, están adulterando porque están dejando a su verdadero esposo, que es el Señor Jesucristo. Y muchos que dicen, no, es que nosotros necesitamos ser senador para ayudar a la iglesia, necesitamos ser gobernante para ayudar a la iglesia. Están adulterando, están prostituyéndose espiritualmente, pero ellos critican a los otros y por aquellos que piensan que están en la santidad. No, hermanos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, ¿tú hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Cuando uno escucha a todos esos cristianos decir es que los católicos son idólatras, están adorando a estatua, están adorando pero todos ellos festejan la Navidad y no están idolatrando, ¿no? Todos ellos que tienen su árbol de Navidad y no están idolatrando, ¿no? No, ellos pueden, es que estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está escrito que el Señor Jesucristo, si nació el 24 en la noche de diciembre? ¿Dónde está escrito? No, pero no está escrito. A nosotros no nos importa. Claro que sí, si no les va a importar, porque son prostitutas espirituales. Son adoradores, quiere decir, mientras dicen que abominan los ídolos, mientras están señalando a los católicos por sus imágenes, pero a mí de qué hacen, cometen sacrilegios. Cometen sacrilegios, porque que muchos dicen, no, pero en el árbol de Navidad, ¿y qué tal si nosotros colocamos sobrecito de diezmo en las iglesias?
Entonces Dios está tan contento por los sobrecitos de diezmo que pueden colocar en los árboles de Navidad. Entonces ya el árbol de Navidad no es idolatría. ¿Que por qué? Porque tiene sobrecito de diezmos. O porque pueden dar ofrenda a Dios. Entonces el corazón de Dios se derrite por los pesos, por los euros, por los dólares. Entonces el pecado de idolatría, que es mismo hechicería, y ellos dicen que no es así. No, hermanos, no nos engañemos. El Señor necesita que tú y yo nos preparemos, que tú y yo nos concienticemos de que realmente el momento que estamos viviendo es el momento más difícil, más apóstata de la historia del cristianismo, y que es necesario que nosotros nos vayamos ubicando donde realmente que tenemos que ubicarnos. Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. Muchos que dicen, es que guardamos los 10 mandamientos, pero sí, claro, bien guardado ahí, le echan en un baúl y le meten candado y botan que la llave, porque si lo tienen bien guardado, que allá, pero en la vida de ellos, no. Quiere decir, ellos están por encima de la ley. Entonces pueden mentir, pueden robar, pueden engañar, pueden hacer lo que sea, pero fanfaronean. Es que nosotros, los judíos, hacían eso. Los judíos hacían eso. Mientras ofrecían torta a Astarte, mientras que adoraban a la reina del cielo, mientras ellos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, mientras que ellos debajo de los encinares, ellos hacían sus sacrificios, pero ellos se creían los hijos de Dios. Hermanos, que eso no nos vaya a suceder. Por esta razón el apóstol está diciendo eso ahí. Tú que te jactas de la ley, tú que te jactas, que por ejemplo que muchos que dicen, es que el sábado es el día de reposo. Entonces el que no reposa el sábado se va a perderse. Pero ellos profanan el sábado porque ellos hacen conspiración, hablan mal de los demás, pero es lo mismo en los judíos. Los judíos que decían, es que la Pascua es santa, pero en la misma Pascua estaban planeando asesinar al Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pero ellos decían, no, hay que matarlo, que rápido, hay que bajar el cuerpo de la cruz, que porque para que este sábado no se vaya a profanar, de que realmente la Pascua no se vaya a profanar, pero si lo profanaron todo, que porque crucificaron al Señor del sábado, crucificaron al Cordero que de Dios, pero ellos estaban hoy es lo mismo que hacen. Y muchos dicen, no, el domingo es santo, entonces el domingo es el día de adoración a Dios, no se puede. Y ellos hacen tantas cosas. Hermanos, esto no es así. Esto no es así. El Señor no quiere esta hipocresía. El Señor no quiere esta mentira. El Señor quiere que vivamos lo que Él quiere que vivamos. Es necesario que nosotros vayamos a entender eso. Tú que jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. Y ellos cuando estaban diciendo, odian, matan, ¿acaso no estaban violando que la ley que decía, no matarás, no desearás, no conspirarás? Honra a papá y mamá, cuando ellos preferían dejar a papá y mamá en la miseria, en la desgracia. Hay muchos que ni siquiera ayudan a papá y a mamá, y si les ayudan es con mala gana, y por esa razón inventaron el día de mamá para
subsanar todos los 364 días, pensando que el día 365 se dedica a mamá, se le haga un agasajo, se les compra algunas que cositas y todo se queda subsanado. No, hermanos, nosotros no, como hijos de Dios, no podemos vivir esta hipocresía, esta falsedad. Nosotros tenemos que vivir como el Señor Jesucristo vivió. Tenemos que andar como el Señor Jesucristo anduvo. El Señor Jesucristo era un libro abierto donde en cada página, en cada letra que se encontraba ahí, se podía leer perfectamente, porque tú y yo, si somos cristianos, entonces somos la luz del Señor Jesucristo en medio de este mundo entenebrecido, en medio de este mundo oscurecido. Tenemos que ser esta luz. Significa en nosotros tienen que leer al Señor Jesucristo. Tienen que ver el amor del Señor Jesucristo. Tienen que ver su sacrificio. Tienen que ver su obediencia. Tienen que ver todo eso. Si no se ve, hermanos, es decir, estamos viviendo una mentira y por más fe que tengamos en una mentira, la mentira es mentira. Y es necesario que nosotros tengamos eso muy en claro. Y nos dice el verso 24, porque como está escrito, mire bien eso, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado en medio del mundo por causa de nosotros. Porque imagínense ustedes cuando la gente ve a los cristianos preocupados por dinero, los pastores hablando de diezmo a todo momento, justificando y sacando qué cosas. Entonces, y el mundo dice, pero ¿por qué no viven por fe? ¿Por qué no viven por fe si el justo por la fe vivirá? ¿Por qué chantajean? ¿Por qué despojan? ¿Por qué hacen? Y el mundo comienza a hacer una lista y el mundo se ríe. Dicen, no, los cristianos son puros bocones, son puros falsos, son los peores mentirosos, son los peores tramposos, son los peores engañadores, son los peores fornicarios, son los peores adúlteros, son los peores que ladrones, pero cojan que la ley supuestamente y cojan que la Biblia, que para dar látigo al mundo en vez de darse látigo a sí mismo. No, hermanos, no, que eso no nos vaya a pasar, porque eso sucedió con el pueblo de Israel. Por esta razón el apóstol que Pablo se nos había dicho, estas cosas les acontecieron a ellos, para que donde ellos fracasaron, nosotros no vayamos a fracasar. Donde ellos se equivocaron, nosotros no vayamos a equivocarnos. Pero el cristianismo está en apóstata, así como el pueblo allá se apostató. Y ahora estamos viviendo la gran apostasía, pero todos lo justifican. Todos lo justifican y buscan pretextos para justificar sus ganas paganas, sus ganas diabólicas. Ellos justifican y el hecho simplemente de poner Jesucristo, entonces ellos dicen, ese es el nombre, como Isaías que dice, las 7 mujeres que llegan que dicen, cásese con nosotros, quita nuestro oprobio, pero nosotros comeremos de nuestro pan y nosotros viviremos de nuestro y nos vamos a cuidarnos a nosotros. Simplemente quita la deshonra de nosotros, cásese con nosotros. Es lo que muchos hacen. Llamarse cristiano es un pretexto para estafar, para robar, para hacer injusticia. Los negocios cristianos son los negocios más carísimos. Los colegios cristianos son los carísimos. Las universidades cristianas son los carísimos. Todo. Pero claro, porque es que Dios necesita plata. No, hermanos.
No, por esa razón el mundo llega a decir, estos no. El nombre de Dios ha sido blasfemado por causa de nosotros en medio de los gentiles, en medio del mundano. Y cuando nosotros queremos hablar, el mundano sí se ríe. El que más se preocupa por plata es el cristiano. Cuando el cristiano si no tiene plata, ya su moral se baja y ya olvida la cuestión de vivir por fe. Las misiones con todas esta fiduciaria en el nombre de ellos no viven por fe. No, los doctores no viven que por fe, porque venden libros y no viven que por fe, pero exigen a los otros a vivir por fe. Ellos dicen, eso es falacia, eso es falacia. Hermanos, no. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre del Señor Jesucristo es blasfemado por causa de cada uno de nosotros. Por esa razón, mucha gente han bajado a la tumba sin aceptar el Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Y muchos van a perderse por causa de nosotros mismos que hemos declarado los correctores de hereje, los doctores, los apóstoles, los reverendos. Mucha gente desprecia al Señor, hablan mal del Señor, porque el ejemplo tuyo, el ejemplo mío, ha deshonrado el nombre de nuestro Dios. Es necesario que nosotros hagamos un alto en el camino. Es necesario, porque vivir una falacia simplemente nos está preparando como combustible para el infierno, para el fuego eterno. Es necesario que nosotros podamos ver las cosas y que podamos realmente, mientras haya el aliento de vida, mientras la puerta de la gracia esté abierta, podamos realmente arrepentirnos. Y el Señor, al fin y al cabo, como Él es el Salvador de los pecadores, si nos arrepintamos, el Señor Jesucristo nos va a salvar. Pero primero tenemos que entender estas cosas para mirar dónde hemos fallado y poder pedirle al Señor que sea Él, por favor, que nos salve, que sea Él. No nosotros, no podemos nosotros, pero Él sí puede y podamos ser realmente salvos para la honra y la gloria suya. Mis queridos hermanos, nos quedamos ahí hasta el verso 24 porque el tiempo no nos da más. Que este momento nos sirva para que todos nos reflexionemos, podamos analizar las cosas y podamos en este nuevo año, el mundo está diciendo, entonces podamos tomar realmente la iniciativa de vivir solo por el Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Sea que comamos, que hagamos cualquier cosa, sea para su honra y su gloria. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias, oh bendito Dios, por darnos el privilegio de iniciar una vez más este escudriñamiento de tu palabra. Ayúdenos, oh bendito Señor, a analizar, a reflexionar, a pararnos de tanta distracción, de tanto mirar a los demás, de tanto tratar de ser correctores de herejes, sino podamos realmente analizarnos y ponernos delante de ti, Señor, para que seas tú obrando tu voluntad en nosotros para tu honra y tu gloria. En tus manos nos encomendamos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Mis amados,
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Feliz noche y nos veremos mañana si así el Señor lo permite. Buenas noches.